Ordenado en la Ley de Presupuesto del año 2023, partida 16, glosa 15, emite el reporte de ciberseguridad del Ministerio de Salud, que da cuenta de la ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados, así como el cumplimiento de los protocolos de respaldo correspondiente al segundo trimestre del año 2023. Se ha recibido también una nota por vía de correo electrónico de la asistente del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, por la cual comunica que no le resulta posible acceder a la invitación cursada para concurrir a la sesión del miércoles 18 de octubre, debido a que esa comisión sesiona los días miércoles y jueves de cada semana, lo que implica no solo la coordinación y asistencia de los 12 comisionados, algunos de regiones, sino de rectores y académicos participantes en las distintas sesiones, además de una alta carga de trabajo derivado de que esta época del año es intensiva en decisiones de acreditación que deben estar adoptadas antes de que acabe el año. A la comisión le resulta inviable modificar la programación de sesiones en el corto plazo, por lo que lamenta no poder concurrir a la sesión de la Comisión de Ciencias el próximo miércoles 18 de octubre. Y finalmente, una nota vía correo electrónico de la Secretaria General del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas, señora Angélica Boch, mediante la cual comunica que tras tratar en el Comité Ejecutivo del CRUCH la invitación a exponer sobre evaluación de proyectos, asignación de recursos para la investigación y otras materias afines con perspectiva de género en el marco de la discusión legislativa del proyecto de ley sobre paridad de becas en el área STEM, se decidió solicitar más plazo para presentar una postura del CRUCH al respecto, ya que aún no ha sido discutido en el Pleno. No obstante lo anterior, es un tema sobre el que el Consejo desea poder participar en un futuro próximo, por lo que solicita que se lo considere en una nueva oportunidad. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Diputado, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Sobre lo señalado en la lectura de la cuenta por el señor secretario de que no podrían venir ante esta comisión ni el Consejo de Rectores ni a la Comisión Nacional de Acreditación, me gustaría solicitar que al menos reiteremos la invitación al Consejo de Rectores. Para eso también aclarar, porque entiendo que la comunicación que se envió al Consejo de Rectores era solicitándoles exponer sobre el proyecto de ley. Me gustaría también que se pudiera precisar ahí que puntualmente, además, dado que existe la intención de reabrir el debate sobre un artículo en específico, y que esto tuvo que ver con ciertas afirmaciones vertidas dentro de la comisión por unas invitadas de una agrupación, claro, Red Investigadora se llama, que en la invitación se les indique claramente que al Consejo de Rectores que la intención es conocer su opinión, su versión respecto de estas afirmaciones en puntual, de que existiría una situación de, podríamos decir, discriminación sistemática en contra de mujeres dentro de las universidades en Chile, y saber cuál es la situación particular a este respecto de las universidades asociadas al Consejo de Rectores. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. En ese sentido, tras los puestos en la cuenta y a objeto de darle a los invitados el tiempo para efectuar las coordinaciones a raíz de lo que ellos manifiestan en sus correos electrónicos, la propuesta es dejar la invitación para el día 8 de noviembre del 2023, que sería la primera semana legislativa del mes de noviembre, con también, en ese caso, el punto de la votación de los artículos pendientes y de la eventual reapertura del debate que se había planteado. ¿Existiría acuerdo alguna otra propuesta? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces queda para el 8 de noviembre. Otra situación que me plantea el señor secretario es que el día 18, esto es decir, este miércoles, precisamente a raíz de que los invitados no van a poder concurrir, no existe tabla para ese día. Entonces también quería plantear la unanimidad para suspender
la sesión de este miércoles 18, si hay unanimidad de la comisión. ¿Sí? Ya. ¿Hay un tercer tema? La autorización para la participación telemática el próximo lunes. Ah, perfecto. El señor secretario ha pedido hacer un punto. Sí, con la venia del presidente le planteo lo siguiente. Para la próxima sesión especial del lunes 23 hay 4 invitados y los 4 están confirmados. 2 de ellos están en el extranjero, el señor Pablo Trigo en Bélgica y el señor Matías Concha en Alemania, que están muy interesados en exponer. Por lo mismo, igual como sucede hoy con la señora María Paz Canales, la pregunta por intermedio del presidente es si habría acuerdo para que expongan por vía telemática. ¿Hay acuerdo? Perfecto. No creo que se autorice tampoco. Ya. Perfecto, eso respecto a los asuntos de la cuenta. Entrando a la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley originado en moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, boletín número 15.869-19, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para tal efecto, la comisión ha invitado a las siguientes personas: María Paz Hermosilla, directora GovLab de la Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez y directora del Comité Coordinador del Consorcio de Universidades por una Infraestructura Integrada y Segura de Datos para Chile. María Paz Canales, abogada especialista en Derechos Humanos y Entornos Digitales, representante de la sociedad civil. Y don Alejandro Barros, director del Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica. Esos son los invitados. Vamos a partir por don Alejandro, que está, ¿te parece? Ya que está delante. Vamos a dar 15 minutos, a objeto de también dar espacio si eventualmente hay alguna otra pregunta por parte de los integrantes de la comisión. Don Alejandro, tiene la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme. La idea en esta presentación, voy a hacer algunos comentarios respecto específicamente del proyecto de ley, pero voy a poner un contexto previo que es los desafíos que tiene la regulación frente a las tecnologías. Es decir, cuáles son los principales elementos que uno tiene que cuidar o tener presente a la hora de legislar o regular las tecnologías. Y lo primero, solo a modo de motivación, y lo digo a propósito de este tema de los desafíos, esta es una pregunta, yo soy perito judicial, y es una pregunta que me hizo un tribunal hace algunos años atrás, a propósito de la ley de delito informático que fue recientemente modificada, y lo que me pidió el juez en su momento era si, en mi opinión, el dispositivo que hay ahí en la foto era o no era un computador, en función de lo que decía la ley del año 1992, no recuerdo, 92, 93, por ahí. ¿Y por qué esa pregunta? Porque ya habían 2 peritajes de 2 universidades en el país, que uno decía que sí era un computador, en función de la definición de la ley, y otro que decía que no era un computador, y por lo tanto necesitaban un peritaje para dirimir esa diferencia entre las 2 principales universidades de este país. Ahora, probablemente si en esa foto pusiéramos algo de esto, algo parecido a esto, esa duda no existiría. Pero en ese minuto sí existía la duda de si eso que está ahí era o no era un computador, ¿no? Y bueno, finalmente yo no hice el peritaje porque no me quería pelear con ninguna de las 2 universidades más importantes de este país, pero como digo, habían opiniones para ambos lados. Y eso era en función de tomar exactamente lo que decía la ley de delito informático de la época. Entonces, esto solo a modo de motivación, porque yo creo que es importante cuando uno se pone a regular tecnologías, y sobre todo tecnologías tan nuevas, el desafío es entender
dónde hay que tener los cuidados. Entonces, en mi presentación quiero abordar tres grandes temáticas. Uno, los desafíos. Otro, qué está pasando en inteligencia artificial en materias regulatorias. Y finalmente, algunos comentarios respecto del proyecto de ley. Lo primero, ¿a qué se enfrenta el regulador? El regulador se enfrenta a esto. Se enfrenta a un proceso de integración de las tecnologías. Cuando antes, vean ustedes en la gráfica del lado izquierdo, todas esas componentes tecnológicas que hay ahí, en un periodo de no demasiados años, se transformó en lo que hay abajo. Entonces, si yo estaba regulando el uso de teléfonos, de cámaras, de agendas digitales, de relojes, de lo que fuera, de cualquier dispositivo, eso iba a quedar obsoleto en un periodo muy corto de tiempo. Porque finalmente todas esas funcionalidades van a estar en un solo dispositivo. O eventualmente un poquito más de uno, pero no mucho más. Lo segundo es que el proceso de adopción masiva que se produce de las tecnologías es cada vez más rápido. Las dos fotos que hay ahí están tomadas en el mismo lugar para un mismo evento, la elección de un papa. Esa es la Plaza San Pedro en Roma. El año 2005, no recuerdo qué papa se eligió en ese minuto, pero ahí estaba mucha gente esperando que se eligiera, y el único teléfono, si ustedes alcanzan a ver, aparece en el extremo inferior derecho de la lámina, y era uno de estos de almeja. Bueno, 8 años después, elección de otro papa, y esa era la foto. Es decir, todas las personas, o prácticamente todas las personas, tenían algún dispositivo con el cual estaban mirando esta ceremonia, tomando fotos, conectados, lo que sea. Entonces, el segundo elemento es que hay que entender que este proceso de adopción se produce con una velocidad que cada vez es más rápida. El tercer elemento, nuevos hábitos. La gráfica que está ahí está tomada de la revista The Economist, y lo que muestra es cómo se conocen las parejas. En el lado izquierdo está cómo se conocen las parejas heterosexuales, y en el lado derecho está cómo se conocen las parejas del mismo sexo. Y vean lo que pasa con la línea azul. La línea azul es el online, es decir, se conocen online. Y las otras líneas, de amigos, por ejemplo, ese azul clarito, o en un bar o un restaurante, aunque esa sube un poquito al final también, pero en la iglesia, miren la de la iglesia, por ejemplo. Y eso cambió en un periodo de 10 años. Entonces, no es solo un problema de adoptar tecnología, sino que esto impacta en los hábitos de la sociedad. Y ese es un ejemplo, y así como este hay muchos, digamos. Y finalmente la compresión del tiempo. Y esta lámina está desactualizada, porque si yo pusiera en esa lista ChatGPT, para llevarnos al tema de inteligencia artificial, la cantidad de usuarios la cantidad de tiempo para llegar a 50 millones de usuarios sería aún menor que Pokémon Go, que fue de 19 días. Ahí están las distintas tecnologías, y lo que aparece ahí es la cantidad de años que les tomó llegar a 50 millones de usuarios. Ahora, ustedes me podrían decir, no, lo que pasa es que en la época que salieron las líneas aéreas había menos personas en la Tierra. Sí, está bien, pero incluso si uno lo indexa por la cantidad total de la población, se produce este mismo efecto. Entonces pasamos de 68 años a 19 días. Y bueno, las redes sociales, Facebook le tomó 3 años llegar a 50 millones de usuarios, Twitter le llegó 2 años en llegar a 50 millones. ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. 100 millones de usuarios que lo estaban usando frecuentemente. No es que alguien se metió a ChatGPT y dijo, no me gustó y se salió. Entonces, estos son los elementos de contexto a los cuales se ven enfrentados los reguladores, ya sea para definir leyes o para definir algún tipo de regulación administrativa, pero estas son las cosas que hay que tener en consideración. Y ante esto hay múltiples miradas. Hay las miradas optimistas, o sea, los que se llaman los tecno-optimistas o los tecno-pesimistas, y ahí hay algunos ejemplos. En el lado izquierdo están los más optimistas, Kevin Kelly, Hans Rosling, Max Tegmark,
con sus publicaciones al respecto, que dicen que esto va a mejorar sustancialmente a la humanidad. Y en el lado derecho están los tecnopesimistas, y aquí tenemos a varios. Eli Pariser con su libro de Filter Bubble, que ya tiene bastantes años, el mismo Nicholas Carr con un libro muy bueno que se llama The Shallow, José María Lasalle. José María Lasalle tiene un libro muy bueno que se llama Ciberleviatán, y lo que él plantea, él fue el director de la Agenda Digital de España. Lo que él plantea es que las grandes corporaciones tecnológicas van a destruir la democracia occidental. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ese es su planteamiento. O alguien que está bastante de moda hoy día, que es Shoshana Zuboff, que tiene un libro que se llama La era del capitalismo de vigilancia, a propósito de todo lo que hacen los algoritmos respecto de definir patrones de comportamiento. Muy interesante también. Entonces, también aquí hay múltiples miradas respecto de cómo nos van a afectar las tecnologías. ¿Y por qué lo digo? Porque en la regulación uno puede pararse al lado de allá o al lado de acá, o tratar de buscar una posición intermedia. Veamos algunas cosas específicas de la regulación en tecnología. Ciclos regulatorios. En general, los ciclos regulatorios, fundamentalmente de carácter legislativo, son mucho más largos que los avances tecnológicos. Yo participé el año 91 en un equipo técnico que hizo recomendaciones para la ley de delito informático. Éramos 7 personas, no nos hicieron caso en ninguna de esas cosas. Y la ley salió el año 92, 93, ya no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando salió esa ley, después pasaron 30 años para actualizarla. O sea, el año 92 no existía ninguna de las redes sociales. Y teníamos una ley que se transformó en una ley inservible para efectos prácticos. Y lo digo como perito judicial. En muchos de los juicios no se utiliza esa ley porque no es factible utilizarla. Bueno, ahora se modificó, vamos a ver cómo anda la nueva ley. Pero lo que digo es que pasaron 30 años para actualizarla. Y en 30 años pasaron demasiadas cosas. Entonces, ahí hay varias cosas. Otro ejemplo, la ley de transparencia del año 2009, que puso un foco muy fuerte en el tema de los textos. Es decir, lo importante era que textos estuvieran disponibles al público. Entonces uno tenía una serie de escaneos de imágenes que la verdad es que se puede hacer bien poco con ellos, aparte de leerlos y imprimirlos, digamos. Pero no se pueden procesar. Y nunca consideró datos, ni tampoco algoritmos. Entonces, porque hoy, y a propósito de esto de la ley de inteligencia artificial, uno lo que esperaría es que una ley de transparencia al día de hoy considerara la mirada de los algoritmos, porque a veces es mucho más importante los textos que los algoritmos. ¿Y qué van a producir? ¿Qué consecuencias tienen? O los datos. Segundo desafío. Muchos de nuestros marcos regulatorios son antiguos y se basan, incluso los más nuevos, se basan en la lógica del soporte papel. O sea, llevemos lo que hacemos en el papel al mundo digital. Y la verdad es que el desafío es cómo lo repensamos, no es llevar del soporte papel a lo digital. ¿Por qué? Porque el mundo del papel tiene su lógica de administración, de gestión. Por ejemplo, es bien difícil gestionar el ciclo de vida de la información en el mundo papel. Y por lo tanto, en el fondo ahí uno dice, si es que yo esto lo regulo con esa lógica, rápidamente va a quedar obsoleto. La presencialidad también tiene una componente súper fuerte de que va a haber alguna componente presencial. Y muchos de estos procesos no tienen presencialidad. Un buen ejemplo de esto es la ley de firma electrónica del 2002 y la ley de datos personales del 99. Y entiendo que María Paz va a referirse también a la ley de datos personales. La reforma. Tercer elemento, no entender la complejidad. En muchas ocasiones se establecen marcos normativos que no consideran cuál es la complejidad. Y con complejidad me refiero a implementar la ley. O sea, no basta con tener una norma en un papel, es quién la va a administrar, cuánto va a costar, cuánto tiempo.
Y les doy dos ejemplos aquí. Ley de Procedimiento Administrativo del 2003, en que tiene una norma que dice el Estado no le va a pedir a las personas datos que ya están en poder del Estado. Bueno, muchos de nosotros cuando vamos a algún servicio público nos dicen traiga el certificado de no sé qué, el de no sé cuánto, el de no sé dónde. O sea, desde el 2003, hace 20 años que el Estado no cumple la ley, al menos en ese articulado. Y otro ejemplo de esto es la ley de transformación digital. La ley de transformación digital, cuando se aprobó, tenía un informe financiero que decía que esto le iba a costar $4 millones al Estado. Yo este número lo discutí con bastantes personas. De hecho, me tocó hacer una presentación en el Banco Interamericano frente a expertos en materia de modernización, y uno de ellos levantó la mano y me dijo, oye Alejandro, y son $4 millones por servicio público, ¿no es cierto? No, le dije, es para todo el Estado y todos los municipios. O sea, si ustedes dividen lo que decía el informe financiero, $4 millones dividido en 4 años, dividido en 600 servicios públicos, que es el alcance de la ley, alcanza poquito más que para un café. Para transformar digitalmente al Estado. No perdamos de vista cuál es el objetivo final, digamos. Y uno empieza a desglosar esa ley. Por ejemplo, había una cápita que decía gestión del cambio, $100.000. Dividido por 4 años daba como $25.000 por año, dividido por, pongan el número que ustedes quieran, de funcionarios públicos. O sea, alcanza para juntarse una vez y un café del Starbucks apenas, digamos. Entonces, lo digo porque muchas veces se generan modelos regulatorios en que tienen una grave deficiencia de vitamina I, lo que nosotros llamamos en la universidad la implementación. O sea, ¿cuánto cuesta llevar esto a la práctica y que no quede en un papel como quedó en la Ley de Procedimiento Administrativo? Lo otro es regulando lo desconocido. Y aquí quiero dar otro ejemplo. Muchas veces se hacen apuestas regulatorias respecto de ciertos desarrollos tecnológicos cuando no hay claridad de cómo van a evolucionar. Chile, y claro, nos gusta decirlo, tiene el primer país con la ley de neuroderechos a nivel mundial. Pero si ni siquiera el desarrollo de los neuroderechos han estado, o sea, gente que me ha dicho, oye, no, pero la empresa de Elon Musk, sí, pero todavía no tiene la patente, todavía no puede, o sea, no sabemos qué va a hacer. Entonces, estamos regulando algo que no sabemos para dónde va a ir. Y la pregunta es, ¿tiene sentido regularlo ahora o no? Y el ecosistema regulatorio, es decir, pasa con muchas leyes que se empiezan a topar. O sea, y cuando uno mira este tema de la inteligencia artificial y se hace la pregunta, bueno, ¿qué cosas impactan a este ámbito de la inteligencia artificial? Y ahí puse algunas. La ley de transformación digital, cambios en la ley de transparencia que se está discutiendo, el proyecto de ley de protección de datos personales, la ley marco de ciberseguridad, ley de delitos informáticos, suma y sigue. Entonces la pregunta es, ¿y tiene sentido tener una ley específica para ciertas cosas cuando a lo mejor podemos arreglar otras leyes, al menos en algunas de sus ámbitos? Y si tiene sentido, bueno, ¿cómo hago para que haya consistencia regulatoria respecto de todos estos desarrollos? Que algunos ya son ley y otros se están discutiendo en este minuto. Ahora, este no es un problema solo de leyes. Aquí hay un ejemplo de pugnas entre distintos ámbitos, digamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años atrás hubo toda una pelea entre la banca tradicional, la Superintendencia de Banco en ese minuto, y el modelo, que era un modelo tradicional de banca, respecto de unos modelos de banca punto a punto, con un emprendimiento que se llamaba Cumplo. Esto llegó a los tribunales. Y eran modelos distintos. Y así como ese, hay otros ejemplos. El caso de los notarios. Déjenme, a mí me ha tocado pelear harto por la ley de notarios, digamos, porque hoy en día muchas de las cosas
Déjeme hacerle solo una pregunta. Y a propósito de lo que yo decía, esto del desafío de presencialidad. Hoy día muchas de nuestras leyes tienen esta lógica de territorialidad, que cuando uno se va al mundo online, desaparece. O sea, ¿tiene sentido tener conservadores por áreas geográficas si en realidad yo lo que puedo tener son las coordenadas UTM de las propiedades? Y probablemente la respuesta es no, pero lo seguimos manteniendo. ¿Y por qué? Porque está en nuestra tradición jurídica, por lo que sea, digamos. Bueno, otro ejemplo en el mundo de las telecomunicaciones fue la discusión que hubo entre la telefonía tradicional, entre Telefónica y la telefonía IP. O sea, una disrupción tecnológica hizo que la lógica que había de la telefonía tradicional ya no era válida para el caso de la telefonía IP. Entonces, y aquí, como digo, hay varios ejemplos que uno puede citar. Entonces, estos son los principales desafíos que uno tiene que tener presente a la hora de regular. ¿Qué está pasando hoy día con la inteligencia artificial? Lo primero es que no sabemos mucho qué está pasando. Si bien la inteligencia artificial como concepto es bastante antiguo, tiene bastantes años, esto explotó en el último menos de un año. Fundamentalmente por los modelos generativos, básicamente por el ChatGPT y por el DALL-E, pero así como estos han habido otros que lo han puesto sobre la palestra, pero no sabemos bien. Y hoy día, ¿dónde está este mundo? Está, si uno toma lo que se llama el ciclo AIP que desarrolló Gartner, que en el fondo es cómo es el ciclo de las tecnologías, que es bien interesante como modelo, porque lo que dice Gartner es que cuando se lanza una tecnología, en un periodo muy corto de tiempo, se produce como una suerte de exacerbación, hoy hay que usarlo y sirve para todo, y todos la vamos a usar, y se llega a eso que se llama el pico de expectativas sobredimensionadas. Esta tecnología sirve para todo. Y después empiezan a aparecer los casos que en realidad parece que no era tan buena y tiene algunos problemas y se baja y se cae en el abismo de la desilusión. Y finalmente termina en lo que se llama la meseta de productividad, que es cuando se usa realmente para lo que sirve. Ahora, eso toma tiempo. Y el problema, el desafío que uno tiene cuando va a regular es no vaya a hacer cosa que esté regulando allá arriba. Porque en realidad lo que tengo que regular es cuando se produce la meseta. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y esto no es solo un problema de Chile. Este es un buen ejemplo. La ciudad de Nueva York, esto es de enero de este año. En enero, habían pasado 2 meses desde el lanzamiento del ChatGPT. Hola, ¿qué tal? Y lo que decía la ciudad de Nueva York es cerrar el acceso al ChatGPT en todas las escuelas. Pero se les olvidó un pequeño detalle, que los alumnos tienen cosas como estas, y que yo me puedo conectar igual. Entonces, estas decisiones a veces apresuradas llevan a tomar medidas que en realidad son poco aplicables, o que no tienen mucho sentido. Suena bien para un titular, pero en realidad es poco efectiva como medida. Este es un ejemplo bien bonito que salió a propósito de un artículo en la revista The Economist, hace no mucho tiempo atrás. La regulación tratando de pelear con la inteligencia artificial, digamos, y no le ha ido muy bien, que digamos. Ahora, respecto del proyecto de ley, ¿cuáles son? Y aquí tengo algunos comentarios y con esto voy cerrando. Cuando uno mira el artículo, el proyecto de ley, en primer lugar, en el artículo 2 se incurren una serie de imprecisiones y errores respecto de las definiciones. Y se define inteligencia artificial en un párrafo, y yo no conozco a ningún académico prestigiado que la haya definido en tan poco. De hecho, es muy difícil de definir cuáles son sus bordes, hasta dónde llega. Entonces yo creo que hay que ser bien cuidadoso porque nos puede pasar lo que ocurría con la imagen del teléfono. Bueno, ¿es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial?
La propuesta es deficiente también en cuanto que es un concepto amplio de someter a los desarrolladores, habla de personas naturales y jurídicas, a solicitar una autorización. Y dice, no solo para la comercialización y distribución, sino que previo a iniciar el desarrollo. Tengo una idea y tengo que... O sea, yo trabajo en la Universidad de Chile, digamos, y nos dedicamos también a la investigación. Hago una investigación, tengo que detallarla ahí, decir, mira, tenemos esta idea y por lo tanto, díganme si puedo o no puedo. Tercer elemento, la redacción del artículo 6 es imprecisa. Y yo creo que es importante aquí, sobre todo en este ámbito, ser súper preciso en ese tipo de cosas. Los artículos 14 y 15 castigan en forma desproporcionada el desarrollo y la distribución de sistemas de inteligencia artificial, que sean de riesgo inaceptable. Y ahí se tomó un poco la normativa europea, pero hay que tener cuidado con el costo regulatorio. O sea, ¿cuánto significa la regulación, por ejemplo, para una pyme? Porque eso puede entrampar la innovación y el emprendimiento. El otro elemento que llama la atención es que el proyecto no considera los esfuerzos necesarios para su operación. Y aquí vuelvo a este tema de los desafíos. Ahora yo entiendo que un proyecto de ley no tiene por qué detallarlo ahí, pero sería muy bueno entender qué significa tener un comité de expertos al cual les pueden estar llegando cientos o miles de solicitudes para el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial. Y ahí se habla que además es ad honorem. O sea, vayan ustedes a conseguir expertos de buen nivel con decenas o miles de proyectos que además trabajen ad honorem en este tema. A lo mejor se consiguen algunos, pero no sé si es sostenible en el tiempo. En el proyecto no hay una mirada, ni se menciona que esto tiene una lógica no geográfica, que era un poco lo que yo decía hace un rato atrás. Es decir, estos son desarrollos que se están dando en todo el mundo. Si yo chileno, uso una API de OpenAI, tengo que detallarlo, y si esa API tiene algún problema, ¿qué van a hacer? ¿Le vamos a tener un juicio a OpenAI en Estados Unidos? Entonces, hay ahí todo un tema de la acreditación, porque además esto se construye sobre conocimiento de múltiples plataformas, digamos, productos o conocimiento de múltiples plataformas. Y finalmente, el marco regulatorio puede tener un impacto, si es que no está bien hecho, un impacto súper grande. Y déjenme vincularlo esto con un ejemplo. A propósito de la ley de protección de datos personales, los cambios que se están discutiendo al día de hoy, uno de los aprendizajes que tiene la Unión Europea respecto al GDPR, que es hoy día como el ejemplo de protección de datos personales, es el costo regulatorio que le está significando a las pequeñas y medianas empresas, que es un costo alto. Entonces, al menos hay que tener conciencia de que eso sí podría tener un impacto importante. Eso, muchas gracias. Gracias, don Alejandro, por su exposición. ¿Les parece si seguimos con los invitados y después reservamos un espacio para preguntas, a objeto de respetar también los tiempos de nuestros invitados? A continuación, no sé si ya se encuentra conectada doña María Paz Canales. Sí, me encuentro conectada. Doña María Paz, le damos la palabra porque entendemos que está desde Francia y hay una diferencia horaria para no entorpecerla en su quehacer. Claro, en sus quehaceres. Muchas gracias. La presentación se la envié a Alejandra, pero no tan tiempo antes de que comenzara la sesión, entonces no sé si la tienen ahí disponible o me habilitan para que yo la cargue desde mi computador. Es mejor
Claro, me dicen que es mejor que usted la cargue y comparta pantalla. Para citar el proceso. No, Pero ella está conectada. no, claro. Ah, es porque estaba la Sí, pero tengo que tener una habilitación como presentadora para poder subir la presentación. Tiene que habilitarla que está Sí, bueno, si se demoran mucho, si quieren darle la palabra a alguien más, todavía no tengo problema en seguir conectada, pues sí, para que no perdamos tiempo, pero resolvámoslo internamente cómo subirla. Voy a preguntar a la informática. Ya, vamos a hacer la consulta en informática mientras tanto y vamos a pasar a la siguiente invitada entonces. Gracias, señora María Paz. No hay problema. Entonces vamos a continuar con también María Paz, pero Hermosilla, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Le damos la bienvenida y el pase para su exposición. Muchas gracias, honorables diputadas, diputadas y diputados, por la invitación. Muchas gracias. Les vengo a contar sobre nuestra experiencia impulsando el uso responsable de la inteligencia artificial en Chile. Desde, trabajando en esto ya hace 7 años. Contarles un poco, yo soy directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez. También dirijo un proyecto, una colaboración público-privada que se llama Algoritmos Éticos, donde hemos estado trabajando en esto. Y además fui parte del comité asesor del Ministerio de Ciencia para la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Y bueno, lidero varios proyectos de investigación en este tema que les voy a ir contando. Y el laboratorio nuestro también tiene una larga trayectoria de ir creando conocimiento que está hecho para los tomadores de decisión del sector público, los funcionarios públicos. Entonces, y siempre en alianza con otras instituciones. Desde el año 2019 que publicamos una guía con el BID, luego el 2021 de nuevo sacamos un manual de uso responsable de inteligencia artificial, luego con Gobierno Digital, el año pasado una guía de cómo diseñar éticamente estos proyectos y este año sacamos una guía con el Laboratorio de Gobierno. ¿Ya? Entonces siempre también toda esta experiencia la hemos ido volcando en orientaciones para los funcionarios públicos y siempre con un énfasis en el uso responsable de estas tecnologías. Les voy a hablar de 3 cosas. ¿Qué es lo que sabemos sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público, que es a lo que nos hemos dedicado, porque estamos en la Escuela de Gobierno? ¿Qué avances tiene Chile en el uso responsable de la inteligencia artificial? Y finalmente recomendaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos? Mucho menos de lo que quisiéramos, ¿ya? Porque hay bastante falta de transparencia. Importante decir que nos aproximamos a este tema a través de un estudio en el año 2021 en alianza con el Consejo para la Transparencia y se encuestó de manera voluntaria a los 870 organismos regulados por la ley en esa época y 1/3 de esos organismos contestaron, nos declararon qué sistemas automatizados usaban y lo que encontramos fue un gran abanico de sistemas implementados en todas las áreas de la política pública. Muy importante, y aquí entrando a lo que decía Alejandro respecto de la definición de la inteligencia artificial, nosotros nunca hemos tenido ese problema porque simplemente nuestro alcance no es la inteligencia artificial. Nuestro alcance son los algoritmos, los sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas, donde algunos son algoritmos de reglas. Por ejemplo, el sistema de admisión escolar es un sistema automatizado de toma de decisión, en este caso de asignación de niños a escuelas, y por otro lado tenemos otros sistemas automatizados, por ejemplo en el Hospital Barros Luco o en la Clínica MEDS, un sistema de detección de cáncer de esófago, de lesiones cancerígenas en las endoscopías, que obviamente eso sí es inteligencia artificial, pero el sistema de admisión escolar no lo es. Ambos automatizan decisiones y ambos tienen efectos importantes en la vida de las personas. Entonces nuestro alcance son los algoritmos y no la inteligencia artificial. Dentro de los algoritmos sí está la inteligencia artificial y es un gran volumen, pero efectivamente tampoco sabemos realmente cuántos son o no inteligencia artificial. Así que este tema de la definición es un tema demasiado importante. Bueno, en este estudio detectamos que el 80% de los sistemas era opaco. Opaco entendido como no tiene información en la página web del mismo organismo público que la implementa. Entonces eso fue un hallazgo importante para nosotros. ¿Qué más detectamos? La gran mayoría, 78%, usa datos personales, ¿ya? Y el 76% están en el ámbito de lo que se llama el producto estratégico. Para quienes han sido funcionarios públicos, ¿no es cierto? Es
está directamente involucrado en los bienes y servicios del formulario A1 del servicio público, y no es el back office, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que están en todos los ámbitos de la política pública, son opacos, utilizan datos personales y están en productos estratégicos. Este fue el resultado que hizo que el Consejo para la Transparencia, 2 meses después de publicado este informe, anunciara que quería regular, porque ya la evidencia empírica mostraba de que esto era una situación atendible, en este caso, para el acceso a la información. ¿Cómo más sabemos cómo o no se usa inteligencia artificial en el Estado? Gracias a este proyecto que se llama algoritmospúblicos.cl, lo invito a visitarlo. Es una página web que es un repositorio de casos implementados en la administración pública chilena. Tienen que estar implementados al menos a nivel de piloto para caer en esta página. Si fue un paper académico, no cae, ¿ya? Un paper académico, digamos, que no haya sido implementado al menos a nivel de piloto. Tenemos 2 informes anuales y cuando hacemos el informe miramos el panorama. En el informe del año pasado, o sea, de este año, mejor dicho, que lo lanzamos a principios de año, en ese informe nunca hemos declarado cuántos sistemas son de inteligencia artificial, porque en el comité editorial tenemos la discusión de si podemos hacerlo responsablemente o no. La conclusión es que no podemos hacerlo responsablemente porque no tenemos suficiente información y por eso no es un campo en la plataforma. Si ustedes se meten a algoritmospúblicos.cl pueden descargar la base de datos entera en datos abiertos, CSV, pero no decimos cuál es de IA o no, porque no hay suficiente información. Pero hicimos el ejercicio de decir, ya, ¿cuántos declaran ser IA? Porque por último es un proxy razonable que declaren ser, aunque hay mucha gente que declara ser y finalmente no es, que como que se vende que es, la empresa les vende que es y no necesariamente es, y en ese caso fue un 53%, ¿ya? Pero este fue un ejercicio que hicimos solamente estimativo, no podríamos decir realmente que el 53% de los sistemas son de IA. Entonces en ese sentido ahí hay un desafío importante en el conocimiento. ¿Y qué tipo de sistemas tenemos? Tenemos, por ejemplo, INAPI, usando la IA de una muy buena forma para ayudar a cortar el tiempo de registro de marca para las empresas. O sea, qué buen uso, ¿no es cierto?, el que un emprendedor que quiere registrar su marca se demore menos el examinador porque tiene la ayuda de la inteligencia artificial. Tenemos mucho uso en diagnóstico, en gestión hospitalaria, mucho uso también en seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, en temas de vigilancia. Hay una gama muy amplia de usos en nuestro repositorio. Y este repositorio ganó un premio también a la democracia digital ahora en abril. Aquí se ve, por ejemplo, cómo están distribuidos los 75 sistemas que teníamos a principios de este año. Un cuarto en salud, un cuarto en asuntos económicos y el otro cuarto se divide entre protección del medio ambiente y orden público y seguridad. Después tenemos un tipo de tarea. Hemos clasificado los algoritmos según la clasificación que tiene la OCDE y ahí tenemos el 50%, más del 50% están entre reconocimiento y predicción. Y ahí después el que sigue, ¿no es cierto?, es soporte de interacción, que son los chatbots o todo lo que es para atender a la ciudadanía. Otra información que tenemos, si quieren después leer el informe, el sector privado participa importantemente en todo el desarrollo de estos algoritmos, sea exclusivamente o en alianza con el organismo público. Entonces también ahí vimos un rol, y lo otro es que son muy opacos. Por ejemplo, saber quién financia estos algoritmos o cuánto costaron es un trabajo muy difícil, lo sabemos en un cuarto de los casos. Entonces hay mucha opacidad en este caso. Ahora, ¿qué avances tenemos en el uso responsable de la inteligencia artificial? Bueno, tenemos avances importantes. Lo primero es contarle que el gobierno de Chile, a través de 7 organismos públicos, y en alguna época fueron 8, se asoció para poder incorporar estándares éticos en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Desde que se diseña, se compra, se implementa, y ahí tenemos a MinCiencia, Gobierno Digital, Chile Compra, el Consejo de la Transparencia, FONASA, IPS, recientemente el Servicio Civil y Magical, que es una aceleradora del sector privado. Y todos ellos hemos estado trabajando con apoyo del BitLab, que es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Hemos estado trabajando durante 3 años. Si se ve ahí, importante decir que hemos estado capacitando intensamente tanto a funcionarios públicos como personas de las empresas tecnológicas. Hemos hecho pilotos que les voy a contar. Se creó una asociación de empresas de algoritmos éticos que quizás sería interesante que invitaran, que son 15 empresas que voluntariamente se asociaron en torno a este tema. Se está desarrollando una normativa de transparencia algorítmica y ya existen productos bien concretos, y también la buena noticia es que vamos a seguir por 2 años más. Así que se acaba la plata del BID a fin de año, pero seguimos por 2 años con plata de ANID, ¿ya? Y entonces en ese sentido, eso sí es importante mencionar. Llevamos 3 años trabajando, hemos avanzado, pero esto no es rápido. Eso también creo que es muy importante. El uso responsable de la inteligencia artificial va a ser un proceso bien lento, creo yo. Contarles qué hemos hecho. Trabajamos con FONASA
y con la Defensoría Penal Pública en pilotos de compra. Los asesoramos para salir a comprar, para que le pidieran a los proveedores de tecnología estándares éticos. Participaron 20 empresas, se adjudicaron 2 entidades y uno de los contratos sigue en ejecución, que es el caso de FONASA, y en eso hemos estado testeando, por ejemplo, cuando hablamos de no discriminar, ¿qué significa eso en un caso bien concreto de un modelo predictivo? En el caso de FONASA es ayudarlos a fiscalizar el fraude de los bonos modalidad libre elección, que es muy importante resguardar el recurso de todos nosotros, ¿no es cierto? Y en el caso de la Defensoría Penal Pública es un modelo para ayudarlos a seleccionar las muestras de causas que van a auditar para ver la calidad de la defensa que se le provee a los imputados en todo el país. Con el IPS hemos estado trabajando no en un piloto de compra pública, sino en un desarrollo interno. Y en este caso es bien interesante porque el IPS está usando inteligencia artificial para proactivamente lograr que las personas que tienen beneficios sociales y no los cobran, los cobren. Hay 1% de los 3 millones de pagos mensuales que realiza el IPS, 1% no se cobra. Y esos pagos son a las personas más vulnerables del país, tienen un riesgo de caducar, y el IPS proactivamente trata de que esas personas cobren sus recursos. Y ahí hemos hecho evaluaciones de impacto algorítmicas, mediciones de equidad estadística y también probamos una herramienta de la UNESCO de evaluación de impacto ético. Así que hemos estado testeando con estos organismos cosas de la realidad, digamos, o sea, aterrizando, por ejemplo, estos principios de responsabilidad, protección de datos a casos concretos. ¿Qué herramientas hemos logrado y que están disponibles para todos los funcionarios públicos? Uno, una herramienta con gobierno digital que es para diseñar los proyectos en la etapa previa, ¿no es cierto? Antes que me consigo los recursos, antes que la autoridad decida avanzar, en esa etapa, cómo diseñar estos proyectos tomando en cuenta sus riesgos. Eso se publicó en agosto del año pasado. Y con Chile Compra publicamos unas bases tipo con requisitos éticos, esto para la compra de ciencia de datos e inteligencia artificial, tomadas de razón por la Contraloría en enero de este año. Entonces, en este minuto hay 2 herramientas muy concretas para, uno, diseñar proyectos y otro para salir a comprar. Y de hecho, las bases tipos se están usando para licitaciones en este momento. Y según la Contraloría, un dictamen del 20 de julio, son obligatorias. Está por verse cómo se va a reforzar esa obligación, pero al menos ya también la Contraloría ha reforzado que de haber base tipo, el servicio público debe usarla. ¿Qué herramienta? Bueno, estas bases tipo y esta guía, ¿qué es lo que incluyen? En todo el ciclo de vida del proyecto incluyen metodologías concretas, técnicas que nos permiten aterrizar estos principios éticos que se relevan, ¿no es cierto?, en la OCDE, en la UNESCO, el principio de la privacidad, de la transparencia, de la equidad, etcétera. Entonces, todo lo que está ahí lo hemos probado en algún momento o lo estamos probando en este momento y son cosas muy importantes. Destaco, por ejemplo, la medición de equidad estadística, el saber si el sistema que voy a implementar funciona igual de bien para distintos subgrupos. Por ejemplo, si estoy implementando en el Hospital Barros Luco un sistema que detecta lesiones cancerígenas en endoscopías, ¿funciona igual de bien para hombres o para mujeres? Si funciona 3 veces peor para mujeres, quizás al doctor habría que decirle eso. O quizás el doctor no debiera usar eso con mujeres. O al revés, con los hombres. El tema es que tendríamos que saberlo. Y el problema que tenemos es que se están implementando estos sistemas y no sabemos si funcionan igual de bien para hombres que para mujeres, para personas en la ciudad, que rurales, adultos mayores, jóvenes. Escojan ustedes la categoría que quieren, pymes, no pymes. Entonces, el problema es que estamos ciegos implementando estas tecnologías y el efecto puede ser importante, ¿ya? Puede ser que no lo sea si nos recomiendan una película, pero el Estado no está recomendando películas. El Estado está detectando enfermedades, asignando beneficios sociales, por lo tanto, es preocupante que el Estado no esté midiendo la equidad estadística. Afortunadamente ahora, si se va a comprar, hay una forma de hacerlo y este tipo de cosas son herramientas que existen, ¿ya? Entonces tampoco es que se pueda decir que no existen las herramientas, es muy difícil hacerlo. Es algo nuevo, pero se puede hacer. ¿Qué estamos preparando y qué va a salir de aquí a fin de año? Por un lado, una herramienta para las startups y los fondos de Venture Capital, una herramienta que mide el riesgo del uso de la inteligencia artificial en un producto, en una idea de negocio, ¿ya? Y eso es una herramienta que estamos lanzando muy pronto, así que ahí la van a poder descargar y la hemos diseñado con fondos de Venture Capital y con startups. Y también el Consejo para la Transparencia va a lanzar una regulación de transparencia algorítmica, del cual le voy a contar un poquito más porque es importante regulatoriamente lo que va a ocurrir. Además,
Chile Compra va a sacar una directiva de compra, que es como una especie de guía de cómo comprar, no siempre cuando uno no todas las compras son por licitación, entonces esa también va a ser una herramienta que va a salir, y el Servicio Civil va a sacar 2 cursos en su plataforma Campus que van a ser parte de la parrilla de cursos 2024 que va a ofrecer. Entonces también tenemos bastantes herramientas que están en elaboración. Ahora, importante decirles que el Consejo para la Transparencia, yo ya se los dije, anunció en diciembre del 2021 que iba a regular, y lo que hace el Consejo es que se suma al proyecto de algoritmos éticos para recibir asesoría en la creación de esa regulación. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un piloto, y esto es bien importante. Hubo 7 algoritmos de 4 servicios públicos que se transparentaron, incluyendo el algoritmo más usado por todo el Estado de Chile, que es el de clasificación socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social, el que clasifica a las personas en los deciles, ¿ya? Entonces, aunque no lo crean, ese algoritmo son 2. No es solo uno, son 2 algoritmos y funcionan de manera consecutiva. Yo pensaba siempre que era uno, pero no, son 2. Entonces, también tuvimos algoritmos de superintendencias que se transparentaron. Hicimos todo un pilotaje. Esto, por supuesto, destacar que todos estos servicios participaron de manera voluntaria, así que tenemos también una voluntad de ser transparentes en la administración pública, y este piloto nos permitió probar la regulación. Además, contarles, bueno, esta es la información, y esto es bien importante porque tiene mucho que ver también con futuros requisitos legales, pero esto va a ser parte de la interpretación de la ley. Cuando se publique esta normativa, puede ser que hayan ajustes. Esta es la información que se les va a pedir a todos los organismos públicos que publiquen sobre sus algoritmos. Miremos la tercera parte, aspectos de funcionamiento del sistema. Se le va a pedir, por ejemplo, el objetivo del algoritmo, una descripción de la lógica de su operación, si usa datos personales, si perfila, si categoriza, si hay una vía para reclamar los resultados. Este es el tipo de información que se va a pedir. Esto no es una transparencia total, es una transparencia más sobre la lógica del funcionamiento, lo que se conoce como una transparencia significativa, que le permite a una persona evaluar en general los resultados de un algoritmo. Posteriormente podría estar pidiendo sus antecedentes individuales. Contarles que la fase de elaborar esta regulación, y yo creo que ahí también hay una reflexión, ha sido larga. Estuvimos trabajando desde el 2021 con el estudio, 2022 hicimos mesas de trabajo y el piloto de los algoritmos, y ahora viene la consulta pública, que se va a publicar entre ahora y el 15 de noviembre. Entonces, eso también creo que es importante, que estos procesos tienen que ser probados, ojalá que hayan lo que se llama sandbox regulatorio, pero no debemos correr a regular si es que todavía no entendemos bien lo que estamos regulando. Entonces, en ese sentido, lo de transparencia todavía no lo tenemos regulado, pero hemos ido avanzando, y espero, va a haber, el próximo año va a ser el periodo de preparación de la implementación. Esta regulación va a tener 1 año de vacancia. Entonces va a haber 1 año para que todos los organismos hagan su catastro de algoritmos, escriban sus fichas y las suban a transparencia activa, tal como lo hacen con la información de, no sé, los sueldos de los funcionarios. Y contarles buenas noticias, que seguimos por 2 años más haciendo más herramientas para que haya un uso responsable de la inteligencia artificial. Tenemos el compromiso, de nuevo, de Gobierno Digital, de Chile Compra y del Consejo para la Transparencia, y en ese sentido el gobierno ha estado comprometido, y lo que vamos a hacer es una plataforma en español de código abierto con herramientas para implementar estos requisitos éticos. Por ejemplo, vamos a crear una evaluación de impacto algorítmica, que entiendo que se menciona, no recuerdo bien, pero si se menciona o no en el proyecto de ley que está actualmente. También vamos a crear una medición de equidad estadística, y además una herramienta de transparencia de los modelos. Esas son las mínimas herramientas que vamos a crear, pero quizás terminamos creando algunas más. Vamos a ver cómo nos va con los pilotajes. Y esto va a estar todo disponible en algoritmospublicos.cl. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Chile sí está avanzando a hacer un uso responsable de la inteligencia artificial con mucho entusiasmo, y estamos, ¿no es cierto?, acompañándolos. ¿Qué hemos aprendido en todo este proceso? Y acá están mis recomendaciones. 1, que la reforma a la Ley de Protección de Datos Personales nos va a permitir avanzar bastante en el uso responsable de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que lograr que esa ley salga. En este minuto está en tercer trámite, no se ha puesto en tabla en la Comisión de Constitución del Senado, es probable que pase una mixta, y ahí necesitamos que esa ley salga, porque si esa ley sale, esa ley ya tiene cosas de transparencia algorítmica, tiene cosas de responsabilidad algorítmica. ¿Qué cosas tiene? Una obligación de transparentar la existencia de una decisión automatizada. Por ejemplo, yo pido un crédito, ¿me están filtrando automáticamente si soy sujeto o no de crédito? Me debieran decir eso, ¿ya? Tengo el derecho a oponerme y no ser objeto de decisiones basadas en este tratamiento cuando me produzca efecto jurídico, me afecte significativamente, y considera un derecho a una explicación enmarcado en acceder a información significativa sobre la lógica del tratamiento. Entonces, como yo ya les conté,
78% de los sistemas que detectamos en nuestro estudio tenían datos personales. Entonces, con esta regulación, el 78% de los sistemas va a estar afecto a la ley de protección de datos personales y vamos a poder avanzar en un uso responsable de la IA en donde más importa, que es donde afecta a las personas. Y además, el proyecto de ley incluye evaluaciones de impacto de protección de datos en varios casos. Entonces, ya tenemos una ley que abarca un ámbito importante de los sistemas de inteligencia artificial, que va a tener 2 años para implementarse. Yo creo que aquí es donde tenemos que poner el foco y no en crear otras leyes. Esa para mí sería la recomendación. Ahora, en cuanto a cómo en general debieran ser las regulaciones de inteligencia artificial, sí coincido con lo que planteó la colega Claudia López hace unas sesiones, que es muy importante que ustedes los parlamentarios sepan de que hay suficiente evidencia sistemática de que son los mismos grupos marginalizados que están siendo sistemáticamente discriminados por estos sistemas. O sea, los que ya están peor en la sociedad siguen estando peor cuando se implementan estos sistemas. Y así lo muestra la evidencia internacional. Entonces, esto es algo que nos tiene que preocupar desde una perspectiva de justicia social. Ya tal como nos preocupa en el mundo real que hay personas en los campamentos, bueno, nos tiene que preocupar también porque las personas de menores ingresos en general terminan siendo discriminadas por estos sistemas, las personas de tez más oscura, los migrantes y así, las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, como que se replican las mismas lógicas. Y lo otro, que la comisión de IA no puede funcionar sin recursos y que también debiera ser interdisciplinar. Lo que es más importante es que la regulación establezca un modelo de responsabilidad, en el sentido de que yo tengo que hacerme cargo de los daños que se pudieran generar por el sistema de IA que yo produzco. Y en ese sentido tenemos que emular las regulaciones que ya existen en otros ámbitos, en los cuales no soy experta, pero donde ya está el concepto de seguridad. Está la aeronáutica, están, no sé, los juguetes infantiles, hay muchos ámbitos donde los medicamentos, los dispositivos médicos, no es llegar y poner algo en el mercado en ciertos ámbitos de la sociedad. Entonces, en ese sentido, la IA, cuando se usa en ámbitos de alto riesgo, por supuesto que no puede ser llegar y usar. Eso es la opinión que tengo a partir de toda la experiencia que hemos tenido. Tenemos que hacer pruebas, tenemos que hacer revisiones. Y las mediciones de guía estadística, yo creo, debieran ser obligatorias para cualquier uso con impacto en las personas. Porque en realidad no puede ser que entremos ciegos a implementar, por ejemplo, sistemas diagnósticos en salud. Eso realmente sería, creo yo, inaceptable, que es un poco lo que está pasando ahora. Y finalmente, compartirles las dimensiones de los valores, o sea, las dimensiones de nuestro análisis de riesgo que hemos usado ya desde el año 2019 con más de 400 funcionarios públicos. Estas son, no es excluyente esto, pero sí quería compartirle que esto es una herramienta que nosotros tenemos funcionando. Evaluamos la proporcionalidad de los sistemas, evaluamos las licencias sociales, que si son aceptables o no por la ciudadanía, si tienen legitimidad, por decirlo así, protección de datos, transparencia, la no discriminación o equidad y finalmente la responsabilidad. Esas son las dimensiones que nosotros estamos mirando cuando estamos diseñando sistemas, viendo que se hagan cargo de los efectos que generan. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, María Paz Hermosilla. Y le damos la palabra a nuestra última invitada del día de hoy, a María Paz Canales, que ahora sí la vemos conectada en el Zoom. Y también está autorizada, me dicen, para compartir pantalla. Ahora veo que estoy habilitada. Ahí debería estar funcionando. Ahí se ve ¿Ustedes bien. la ven correctamente? Sí, se ve perfecto. ¿Lo pueden ver correctamente? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien, María Paz, ¿Sí? y se ve la presentación. Yo no oigo nada en este momento. A ver, no ¿Ustedes sé me si escuchan? Ahí por el sí, chat ahí los se- escucho. Ahí ya, escucho. se escucha y se ve la presentación, María Paz. Perfecto, es que yo no tenía retorno por un segundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, honorables diputadas y diputados y otros invitados de esta sesión también. Para mí es un privilegio, un honor poder estar uniéndome, aunque sea remotamente, a esta conversación tan relevante. Un poco de mí, de quién soy, digamos, para que ustedes tengan una idea, los que no han tenido la oportunidad de conocerme con anterioridad en mi trabajo en estas temáticas. Yo soy abogada chilena, egresada de la Universidad de Chile, con una maestría en Derecho y Tecnología de la Universidad de Berkeley. Y he trabajado durante los últimos 7 años como una
defensora de los derechos humanos en el aspecto en que estos son tocados por el uso de la tecnología, tanto de su forma positiva como negativa. Esta la labor la ejercí en Chile por varios años dirigiendo Derechos Digitales, una ONG que probablemente varios de ustedes conocen y me imagino también será parte de esta importante conversación en otro momento. Y hoy soy la directora legal de políticas públicas e investigación de una organización de la sociedad civil que trabaja a nivel global, que se llama Global Partner Digital, está basada en Inglaterra, pero trabaja en todos los procesos de regulación y de gobernanza de tecnología a nivel global, particularmente en coordinación con organismos internacionales de Naciones Unidas y otros. Y la perspectiva que les traigo hoy día a esta conversación, que viene a complementar lo que ya hemos escuchado tanto de Alejandro como de María Paz, es la perspectiva de qué es lo que significa regular la inteligencia artificial con una perspectiva de derechos humanos y por qué la perspectiva de derechos humanos es útil y relevante en esta conversación y particularmente mirando el proyecto de ley que se ha presentado. Entonces, en este sentido, lo primero que me gustaría... Oh, no puedo avanzar la presentación en este momento. Ahí sí. Ya, lo primero que me gustaría recapitular un poco, no voy a repetir lo que ya Alejandro y María Paz han señalado con anterioridad, es la relevancia de entender de manera más comprensiva, digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos de regulación de inteligencia artificial, de qué es lo que estamos pensando, o sea, cómo queremos canalizar el beneficio de la inteligencia artificial para qué y para quién. Y ahí me cuelgo un poco de las últimas palabras que María Paz señalaba, diciendo que lamentablemente lo que hemos visto en el curso de los últimos años es que la implementación un poco acelerada, un poco en este hype del cual nos hablaba Alejandro, ha generado un impacto negativo en el sentido de que se ha hecho de una manera precipitada y que ha generado que las discriminaciones que los grupos vulnerables han sufrido tradicionalmente sean amplificadas por el uso de estas tecnologías, no porque esto sea un defecto propio de la tecnología, sino que porque tiene que ver con que al implementarse sin todas las medidas de evaluación de impacto que son necesarias, a las cuales se hacía referencia también ya María Paz, lo que se hace es que finalmente se pone, digamos, en esteroides todos aquellos sesgos y aquellas situaciones de discriminación y de vulneración de derechos que ya existían en el mundo físico sin la necesidad de estar amplificados por la tecnología, y ahora las tecnologías son mucho más eficientes en replicar todas estas discriminaciones y estas vulneraciones de derechos. Entonces lo que vemos es que primero la inteligencia artificial tiene, por muy evidente que parezca, implicancias económicas y sociales muy profundas. También tiene que ver esto desde lo económico en el sentido de la apropiación del valor. Las tecnologías son desarrolladas normalmente por empresas que prestan sus servicios a nivel global, que normalmente no son pymes, que están basadas, digamos, en las economías locales o que tienen un concepto de soberanía tecnológica por detrás, sino que normalmente el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial viene de la mano de inversiones hechas por empresas globales y la búsqueda de ampliar sus mercados, particularmente mirando al sur global, de los cuales nosotros pertenecemos como país en vías de desarrollo, como un mercado atractivo para la comercialización de este tipo de tecnología, y usándolo un poco como campo de experimentación, porque después gran parte de la apropiación del valor, del desarrollo que se da en los feedback loop, que se llaman en el fondo, que es generar un producto, recoger datos a través de ese producto y después mejorar a través de esos datos del producto, todo ese valor económico de alguna manera es apropiado por estas empresas y no necesariamente es compartido a nivel local con aquellos que han proporcionado los datos para poder generar esas mejoras, ni con el país en el cual esos ensayos y errores se han desarrollado. Entonces, implicancias económicas, implicancias sociales profundas. Y implicancias en el desarrollo humano, como hemos visto. Entonces, con todas estas dimensiones, lo que resulta obvio es que aquí hay una dimensión de impacto en derechos fundamentales, en derechos humanos. Aquí los conceptos éticos son súper relevantes y útiles. El concepto general de responsabilidad es muy útil también. Pero la verdad es que aquí no solamente estamos ante imperativos morales, éticos o necesidad de hacer un llamado por responsabilidad fundada en convenciones sociales. Aquí estamos frente a obligaciones del Estado, obligaciones constitucionales y obligaciones que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Y por lo tanto, este es el enfoque que yo les vengo a proponer.
¿Y por qué creo que es útil ese enfoque en comparación a otras alternativas que particularmente durante los últimos años los principios éticos han sido lo más popular que se ha ido desarrollando para buscar la regulación de inteligencia artificial? Porque en este gráfico que ustedes pueden ver, bueno, la letra está muy chiquitita, pero después la presentación va a quedar a su disposición para que lo puedan mirarlo con más detalle. Se han propuesto en los últimos 5 años más de 100 diferentes principios, set de principios éticos para poder regular la inteligencia artificial. Entonces, al final, a lo que nos lleva a mirar hacia exclusivamente los principios éticos es una fragmentación en la mirada. En cambio, los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos fundamentales garantizados en la Constitución chilena y que van a seguir estando garantizados cualquiera sea la fórmula que tengan en una eventual nueva Constitución, proporcionan una base mucho más sólida para poder generar una evaluación acerca de cuáles son los impactos negativos que queremos prever y por lo tanto dan una mirada mucho más firme en términos de cómo se debe diseñar una regulación de inteligencia artificial para prever esos riesgos de impacto negativo. Bueno, ahí hay otro estudio que también un poco habla de lo mismo, de la fragmentación de los principios éticos como una mirada en la cual enfocar la regulación de inteligencia artificial. Pero obviamente todos sabemos que cuando hablamos de derechos humanos siempre se produce un desfase, digamos, entre lo que podemos definir conceptualmente y particularmente cuando estamos hablando de aplicar marco de derechos humanos en el uso de la tecnología y en la evaluación de los impactos que tiene el uso de la tecnología. Sabemos que hay un desfase entre lo que es el principio teórico, lo que conocemos con mayor familiaridad, cómo funciona, digamos, la protección de la privacidad o la libertad de expresión o el derecho a reunión o la no discriminación de manera más tradicional en la defensa de derechos humanos, y qué es lo que significa llevar eso ahora en evaluar cuáles son los impactos que genera la tecnología en el ejercicio de todos esos derechos. Entonces, aquí es donde entra la experiencia de la organización en la que yo trabajo ahora, que nosotros hemos diseñado un marco, esto es un documento que está en inglés, pero igual lo puedo compartir para referencia, si es de utilidad. Hemos desarrollado un marco en el cual tratamos de darle un poco de carne concreta a qué significa la mirada de derechos humanos en la aplicación a la gobernanza, nosotros decimos, de inteligencia artificial. Y me quiero detener un minuto en ese concepto de gobernanza de la inteligencia artificial, porque yo creo que todas las reflexiones que tanto Alejandro como María Paz Hermosilla han compartido el día de hoy son muy claras en apuntar que cuando buscamos enfocarnos en poder direccionar la inteligencia artificial en un sentido que sea valioso, útil a la sociedad y esté en acuerdo, digamos, a propender el mejor ejercicio de los derechos fundamentales y el desarrollo humano, lo que tenemos que mirar es distintas técnicas de regulación. Una opción, digamos, efectivamente es el marco a nivel legal, pero también existen muchas otras iniciativas y María Paz dio muchos ejemplos de lo que ellos están haciendo a través del trabajo del GovLab en colaboración con múltiples organismos públicos de mecanismos regulatorios que son distintos y que pueden contribuir de manera más efectiva a abordar algunas de las problemáticas que requieren la gobernanza de inteligencia artificial, particularmente por lo que nos presentaba Alejandro al principio, que es el nivel de madurez en el cual nos encontramos en la discusión y el nivel de madurez en el que se encuentra incluso la misma tecnología, donde todavía hay muchos puntos ciegos, digamos, y desconocidos acerca de las direcciones y las capacidades que puede tomar la tecnología. Entonces, pensar en un modelo en donde la regulación no es absolutamente el único mecanismo, sino que hay diferentes niveles para abordar diferentes especificidades de las necesidades de la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos que nosotros hemos desarrollado en este enfoque de derechos humanos? El primero ya lo he mencionado un poco, no voy a alargarme mucho más en eso, es que consideramos que el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos es desde ya útil para mirar la regulación. Y aquí han habido en el último tiempo varias resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, referidos, por ejemplo, al impacto de las tecnologías en la privacidad, al impacto de las tecnologías en el ejercicio de la libertad de expresión,
y también recientemente, ahora en julio, hace un par de meses solamente, una resolución específica en tecnologías nuevas y emergentes. Todas ellas hacen ya referencia a cómo la inteligencia artificial está impactando el ejercicio de derecho y por lo tanto los estados tienen obligación de regular en una forma que sea consistente o exigir la responsabilidad de las empresas también en una forma que sea consistente en garantizar y cumplir con su obligación de garantizar el respeto por la privacidad, por la libertad de expresión, por el derecho a reunión. ¿Y en qué se refleja todo eso? Bueno, varias de las cosas que están mencionadas también en el proyecto de ley, por ejemplo, el uso de sistemas de reconocimiento facial, los sistemas biométricos, los impactos que tiene el uso de estas tecnologías en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la salud, los riesgos de discriminación en el acceso a vivienda, a beneficios sociales, etcétera. Entonces todo ahí vemos que hay una conexión directa en donde lo primero que deberíamos preguntarnos es que si una regulación que se está proponiendo, como la del proyecto que estamos discutiendo ahora, está a la altura de efectivamente honrar los compromisos de Chile, tanto a nivel de Carta Constitucional como en sus obligaciones internacionales en el marco de los derechos humanos. Y ahí, bueno, voy a dejar en un poco en suspenso mi respuesta, pero me da la impresión, y lo voy a discutir un poquito más adelante, que el proyecto se queda corto en esos aspectos. En segundo lugar, un enfoque basado en riesgo, tanto en el diseño, desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial, o sea, todo en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Y aquí también voy a contrastar, digamos, este punto con lo que veo en el proyecto que se ha propuesto. Esto significa que se deben diseñar esquemas en el cual sea posible catalogar los riesgos y en el fondo medirlos de una forma que sea suficientemente dinámica también para poder generar este equilibrio con identificar correctamente los riesgos que se pueden generar, pero también no ahogar la posibilidad del desarrollo tecnológico y la innovación. Pero al mismo tiempo, el riesgo tiene que ser definido de una forma que primero mire a lo que yo les estoy señalando, que es como el riesgo al impacto en el ejercicio de derechos fundamentales. No es solamente el riesgo de seguridad, todo eso va a tener un vínculo con el ejercicio de los derechos fundamentales, pero es muy importante el elegir adecuadamente la herramienta que se va a utilizar para poder hacer esa evaluación del riesgo. Y ahí, por ejemplo, María Paz Hermosilla hacía referencia a que hay bastante que se avanza ahora en lo que está propuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, que esperemos que finalmente termine siendo aprobada e implementada en el corto plazo sobre todo, pero ahí el punto es que nos quedamos cortos, porque esos riesgos que están considerados en las evaluaciones de impacto a la privacidad o el uso de protección de datos personales no necesariamente son lo suficientemente comprensivos como para hacerse cargo de otros riesgos. Yo creo que es una herramienta útil y me satisface mucho que efectivamente eso haya sido incorporado en la Ley de Protección de Datos Personales, pero cuando miramos el nivel de impactos que puede generar la inteligencia artificial en su uso de manera transversal, hay que pensar el sistema de evaluación de impactos un poquito más amplio para poder efectivamente identificar aquellos impactos negativos en el ejercicio de derechos fundamentales. Luego tenemos el tema de la promoción de un diseño, una implementación, un uso abierto e inclusivo de la inteligencia artificial. Y también aquí ya había sido mencionado por María Paz Hermosilla al final de su presentación, es bastante preocupante, digamos, el que haya poca transparencia acerca de cómo los algoritmos son desarrollados. O sea, en el caso que ella presentaba de todo el análisis que ellos han hecho ya en el caso de los servicios públicos, pero eso se extiende de manera amplia en el caso de los servicios también provistos por entes privados. Debiese existir una muchísima mayor transparencia en términos de cómo se diseñan, digamos, cuáles son las consideraciones valóricas, quiénes han participado en el diseño de esas aplicaciones, cuáles son los objetivos que se han diseñado para poder desarrollar los sistemas específicos y en ese sentido también tener algún tipo de precaución para poder satisfacer que la forma en que ese diseño de los algoritmos y el despliegue posterior y el uso posterior sea suficientemente inclusivo de las consideraciones referidas a diferentes grupos que puedan tener diferentes niveles de vulnerabilidad
o que simplemente traen diversidad en el sentido de poder generar un reflejo más adecuado, digamos, de la sociedad y no simplemente replicar los sesgos y las discriminaciones históricas. Entonces, eso, de nuevo, tiene que ser un principio durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, no solamente en el diseño, por ejemplo, tener equipos dentro de los desarrolladores que representen la diversidad en todos sus aspectos, tanto de género, tanto de diferentes realidades, rural, ciudad, etcétera, pero también en el caso de la implementación y en el caso de el uso, asegurar, digamos, que siempre hay una posibilidad de poder mirar la fórmula o poder levantar, digamos, cuestionamientos acerca de cómo se está aplicando o cuáles son los resultados que se están generando en el despliegue del sistema. Luego tenemos el tema de la transparencia, que también se vincula con el punto anterior, pero que particularmente, y esto también es algo que voy a tocar referido específicamente al proyecto, es muy importante poder tener mayor transparencia acerca de cómo el sistema ha sido diseñado. Ahí había una serie de medidas que María Paz Hermosilla presentaba, digamos, que ellos habían desarrollado en términos a los aspectos que ellos buscaban para poder asegurar la explicabilidad de los sistemas, y que eso estaría reflejado en la regulación que va a ser presentada por el Consejo para la Transparencia, y eso es una muy buena noticia, porque hoy día muy poco sabemos y hay muy pocos estándares, y también esto es en algo en que, en mi opinión, se queda un poco corto el proyecto, en efectivamente exigir de manera concreta cuáles son los aspectos que deben ser comunicados. Por ejemplo, cuál es la procedencia de los datos, por ejemplo, cuáles son las capacidades del algoritmo, porque en el fondo hay muchos casos en donde, como bien lo decía María Paz, los sistemas son presentados como inteligencia artificial, pero tienen tantas limitaciones que en realidad no corresponden adecuadamente a lo que es una definición científica estándar de inteligencia artificial. Entonces, realmente, y es lo que vemos de manera más concreta con lo que pasa con ChatGPT, la gente cree que el algoritmo tiene una capacidad para entregar hechos, realidades correctas, digamos, fácticamente, y la realidad es que lo que hace el sistema es replicar líneas de texto basado en ciertas probabilidades de uso del lenguaje. No reproduce información correcta históricamente necesariamente, pero la gente lo está usando para elaborar fallos, para preparar trabajos académicos, etcétera. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con que las limitaciones del sistema no son comunicadas. ¿Sí? Disculpa, sí, te quedan 5 minutos por si acaso de exposición para efectos del tiempo. Sí. Bueno, entonces, y el último punto que quería presentar, digamos, dentro de este esquema que yo les menciono de enfoque de derechos humanos, es el que tiene que ver con hacer responsable a los diseñadores e implementadores de los sistemas de inteligencia artificial. Y aquí, en el fondo, cualquier regulación que se proponga tiene que fijar mecanismos, digamos, que sean efectivos para poder denunciar en los casos en que se producen impactos negativos, y también tiene que prever lo que mencionaba Alejandro también en su presentación, sistemas de mitigación de impacto y sanciones finalmente, y mecanismos de reparación en los casos en donde esos daños efectivos se produzcan. Entonces, bueno, aquí voy a pasar muy rápidamente en honor al tiempo. Para que la inteligencia artificial tenga un impacto positivo en el contexto regulatorio importa, y como ya decía, no quiero repetir lo que ya Alejandro mencionaba antes, aquí no solamente uno puede enfocarse en una regulación específica, en una tecnología específica, lo que hay que mirar es al marco regulatorio en general, y para eso se necesita una buena protección de datos personales, regulación que se refiere al acceso a los datos abiertos, particularmente desde la perspectiva de lo que yo decía antes, de la soberanía tecnológica y de asegurar la posibilidad de innovación local. Luego hay que tener asegurado que la población cuente con habilidades digitales para poder pensar y manifestarse críticamente al desarrollo de la inteligencia artificial y a la implementación de la inteligencia artificial. Acceso a dispositivos y conectividad, de nuevo, porque si no, la masificación del uso de la inteligencia artificial, como bien lo decía María Paz Hermosilla, lo que hace es replicar y amplificar las discriminaciones y las marginalizaciones tradicionales.
Y por último, necesitamos un aparato del Estado que tenga capacidades sociotécnicas que sean suficientes para poder evaluar y juzgar, digamos, el funcionamiento de estos sistemas. Y ahí me uno a los comentarios tanto de María Paz como de Alejandro, en el sentido de que la comisión que se propone en el proyecto parece bastante limitada en sus recursos y en sus posibilidades de contar con la suficiente fortaleza para poder generar esa evaluación sociotécnica. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a regular? También aquí muy brevemente, porque hay mucha coincidencia con lo que ya María Paz también les presentaba. Hay que evaluar, en mi juicio, la evaluación del impacto en derechos humanos. Hay que tener un enfoque, digamos, a que se pueda generar un diseño participativo de la inteligencia artificial y una implementación participativa. Mucho de lo que María Paz decía de que es una falla hoy día en la forma en que el Estado de Chile está desplegando los sistemas de inteligencia artificial. No se ve un diseño participativo, información a la ciudadanía, la posibilidad de poder entregar input en el proceso de la implementación del sistema que pueda ser utilizado para mitigar los riesgos o al menos tener la posibilidad de saber cuáles son esos riesgos. María Paz decía, el problema es que no sabemos. El problema es que no sabemos porque para poder saber hay que invitar más gente a la mesa, hay que tener expertos multidisciplinarios y hay que conversar con las comunidades que son afectadas por el despliegue y eso hoy día no se está haciendo. Y lo mismo una evaluación continua, esto no es un ejercicio de porque se le dé una autorización inicial al despliegue de una inteligencia artificial, después nos vamos a despreocupar porque no va a haber ningún problema. La evolución es constante de la tecnología y los impactos que puede generar en la sociedad van cambiando de un momento a otro, por lo tanto la evaluación que tiene que preverse la regulación también tiene que ser continua. La regulación tiene que tener un foco en equidad, prever, digamos, esto que va más allá de la discriminación algorítmica meramente. Tiene que tener transparencia, explicabilidad, como hemos dicho, seguridad. Esto se entronca esencialmente con todos los aspectos de ciberseguridad, porque al final la manipulación de estos sistemas de toma de decisiones algorítmicas, de sistemas de inteligencia artificial, puede generar que las personas se queden sin acceso o beneficio a derechos que son esenciales para poder desarrollar su vida. Y por lo tanto, el riesgo de ser víctima de ataques de ciberseguridad es altísimo y debe ser previsto de manera fortalecida una regulación para proteger en todos esos casos. La responsabilidad de la que ya hemos hablado, que va junto con la compensación y el hecho de tener una supervisión independiente que sea suficientemente capaz en lo técnico y dotado de los recursos necesarios. Ahí, bueno, les dejo una cita del Consejo de Derechos Humanos en estos aspectos que ilumina. Voy a terminar entonces los últimos minutos que me quedan con los elementos positivos del proyecto. Me parece que es súper positivo que se hace referencia a la soberanía digital en el respeto a la inteligencia artificial, que se hace mención del balance entre la innovación y el recuerdo de los derechos fundamentales, que se proponga como centro de la iniciativa también promover una discusión democrática de las consideraciones éticas. Yo preferiría el impacto en derechos fundamentales. Que tenga la idea de proteger a los consumidores, evitar la discriminación, la prohibición, y todo esto, digamos, también me parece que es interesante que adhiera, digamos, a la corriente, tal como lo hace también la regulación que ha sido propuesta en la Unión Europea, que está por ser finalizada durante este año, que se refiere a la prohibición de sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, y la resolución que está citada en la lámina anterior, que la pueden referenciar con posterioridad, también hace mención a eso. O sea, los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido que hay ciertas aplicaciones hoy día de inteligencia artificial que generan un riesgo inaceptable para el ejercicio de derechos fundamentales y pueden ser prohibidas por ese caso. Ahora, ¿es la lista que está en el proyecto de ley? Ahí es donde yo tengo mis dudas y creo que ahí se podría hacer un trabajo adicional de revisión en referencia a los marcos internacionales y las propuestas que se han dado a esto. También me parece que los requisitos de transparencia generales propuestos son interesantes, pero se quedan un poco cortos por todos los aspectos que yo he mencionado con anterioridad. Me uno a los comentarios de Alejandro en términos de que la definición de inteligencia artificial necesita una revisión sustantiva, y aquí, por ejemplo, les dejo algo que viene desde la referencia de la OECD y del National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, que recientemente lanzó un marco de evaluación de impacto de los riesgos de inteligencia artificial, y ambos se refieren a esta definición que es mucho más flexible y más dinámica que la que está contemplada actualmente en la propuesta.
Por último, me quiero referir brevemente, vinculado a lo que ya he mencionado anterior, que me parece que hay deficiencias en la propuesta actual, en su actual estado, en la definición de los riesgos y en la definición de los mecanismos para poder evaluar esos riesgos y cómo se van a comparar en su evolución también en el tiempo. También me parece que el listado de sistemas considerados de alto riesgo es bastante limitado la definición y por lo tanto habría que revisar también cómo eso se alinea con los mejores precedentes a nivel internacional de dónde están las discusiones. Uno de los ejemplos que me salta a la vista es que no hay referencia a los sistemas de salud, solamente se dice en el caso en que hayan impactos negativos en la salud, pero hay muchos sistemas que más allá del impacto negativo pueden estar diseñados con un impacto positivo, pero igual requieren todos los mecanismos de transparencia y la responsabilidad de la que hemos hablado hasta ahora y por lo tanto no deberían encontrarse excluidos. Luego, también me parece que la obligación de información, como decía, que está contemplada en el artículo 10, es muy limitada porque no hace referencia a las características del sistema, a las limitaciones del sistema, ni a la procedencia de los datos, todos aspectos esenciales para que el público pueda juzgar acerca de las capacidades de la inteligencia artificial y tener una opinión crítica acerca de su implementación. Y lo último, la entidad de las sanciones me parece completamente irrisoria para el nivel de los impactos negativos que un sistema de inteligencia artificial puede tener en el ejercicio de derechos fundamentales. No guarda ninguna proporción a la gravedad y por lo tanto me parece que si uno quiere establecer un régimen serio, digamos, con mecanismos de protección, esas no son las sanciones más adecuadas y más que en las sanciones también yo creo que habría que enfocarse en las reparaciones de los daños que eventualmente pueden ser causados y ahí es donde el marco de responsabilidad con una asignación dinámica de la responsabilidad a los diferentes participantes en la implementación de un sistema, en el diseño y después en el desarrollo, en el despliegue, digamos, es muy importante para definir cómo se comunica la responsabilidad entre esos diferentes entes o cómo se reparte la responsabilidad una vez que el daño se ha producido en el ciudadano. Los dejo hasta ahí, en honor al tiempo, muchísimas gracias y aquí están las referencias donde pueden encontrarme para cualquier información adicional y también los invito a visitar el sitio web de Derechos Digitales, Inteligencia Artificial e Inclusión en América Latina, donde hay una serie de estudios de casos donde ustedes pueden ver efectivamente evaluaciones de sistemas que han sido desplegados por diferentes estados en América Latina y cuáles han sido, digamos, las limitaciones y los impactos negativos en el ejercicio de derechos fundamentales y las recomendaciones para que hacia el futuro ese despliegue sea de mejor calidad y con mayor alineamiento en el respeto de los derechos fundamentales y finalmente, como lo decía María Paz, cumpla una función de justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Paz Canales, por su exposición. Le dejo espacio a los miembros de la comisión si tienen alguna duda o consulta respecto a las intervenciones de nuestros invitados, haciendo la salvedad que sí o sí debemos poner término a las 16:50 a la comisión. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero que todo, saludar a los invitados que hicieron presentaciones, yo diría, muy, muy buenas. Uno, en la medida que ha tenido distintas sesiones, escuchando distintos invitados, a veces va llegando a la conclusión de que se pudo haber pasado la mano con el proyecto, después escucha otra presentación y uno siente que se quedó corto. Entonces, a veces es difícil ponderar adecuadamente la robustez del proyecto en función de lo que cada invitado va planteando, pero en definitiva, evidentemente, yo creo que termina siendo un promedio entre lo que cada uno de ellos va planteando. Y en ese sentido, y viendo que al menos tenemos tres referentes hegemónicos en torno a cómo regular sistemas de inteligencia artificial, tenemos la visión estadounidense, que va más bien con respecto a acuerdos con la industria, recientemente el presidente Biden, la línea que está tomando la Unión Europea, que es con un proyecto de ley altamente regulatorio, del cual se inspira justamente este proyecto de ley, y la visión más china, que es referente a una hiperregulación y prácticamente un dominio desde el Estado mismo. A cada uno de los expositores, ¿cuál es
a su modo de ver, el camino que tiene que seguir Chile en cuanto al menos esto esté referente, entendiendo que no es que vayamos a copiar exactamente lo que cada uno ha hecho, pero en torno a cuál deberíamos movernos, si la visión más china, más europea, más estadounidense, y algunas preguntas en particular a don Alejandro Barros. Eh, eh, a mí me pareció fenomenal el ciclo de Hype. No lo había escuchado nunca y realmente contribuye, yo creo que harto a la visión en el momento en cual nos encontramos legislando. Ahora bien, en torno a la afirmación que él deduce con respecto al momento en que se encuentra el mundo más que nosotros mismos, eh, ¿usted cree que la Unión Europea se está adelantando en cuanto a la regulación que están implementando? Porque deduzco de sus afirmaciones que usted cree que nos encontramos más en la etapa ascendente antes de llegar al pic, eh, y usted recomendaba justamente que el mejor momento para regular era justamente cuando alcanzábamos la meseta, entendí yo. Entonces, ¿usted cree que la Unión Europea se está adelantando en cuanto a avanzar en una regulación, al menos en el momento que nos encontramos con respecto al ciclo de Hype? Con respecto a eh, la exposición de María Paz Hermosilla, ¿qué aspectos de la reforma de la Ley de Protección de Datos eh, no sería satisfactoria para una eventual regulación de inteligencia artificial? Yo creo que en parte lo respondió eh, la tercera invitada, que es María Paz Canales, pero para tener también su punto de vista, porque lo había anotado. Y con respecto a la pregunta, a la presentación de María Paz Canales, eh, que plantea que en el fondo la ley se queda un poco corta en cuanto a la regulación. Entonces, eh, ¿qué aspectos principalmente, eh, más allá de la definición y otros aspectos más, menos, menos profundos, debería ir más allá de la regulación? Porque en estricto rigor está, diría yo que está un poquito pasadita de lo que sería, para decirlo en términos coloquiales me refiero y comprensible, de lo que es la regulación europea en cuanto a que regula incluso quienes lo utilizan, eh, y genera estándares un poco más altos en algunos aspectos. En ese contexto, ¿qué a ella le parece que debería ser endurecido, entendiendo que ella planteó que, que podía quedarse un poco corta la regulación? Al menos eso yo es lo que entendí dentro de sus conclusiones finales. Esas serían mis preguntas, presidente. La primera para los tres y después una para cada uno. Muchas gracias. Gracias, diputado Lagomarsino. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente, y sí, voy a ser muy preciso en honor al tiempo. Quería hacerle solamente una pregunta a don Alejandro, que me interesó mucho su exposición y puntualmente en la parte en que hace referencia que el proyecto de ley no consideraría que muchos de estos desarrolladores, y algo obvio, son empresas extranjeras que operan internacionalmente. Entonces, ¿cómo uno puede, a ver, cómo puede hacerles exigibles estas leyes a ellos? Es un tema muy complejo y que yo creo que es una pregunta que deberíamos tratar de resolver, si no en esta ley, previo a que podamos empezar a desarrollar legislaciones más complejas en esta materia. Entonces, ¿qué experiencia conoce usted, o qué antecedente nos podría aportar para quizás dar un primer paso en lograr que estas empresas que operan internacionalmente haya cierta exigibilidad de ciertos estándares mínimos legales respecto de ellos? Esto no es algo que tiene que ver solo con inteligencia artificial, sino que ya lo vemos habitualmente en todo lo que tiene que ver con afectación a la honra, afectación a derecho a la libertad de expresión, un montón de cosas que pasan hoy día habitualmente, especialmente en plataformas digitales, y básicamente te dicen, si quieres reclamar, demanda a Silicon Valley. O sea, ¿cómo podemos abordarlo eso? Gracias.
Gracias, diputado Sánchez. Aras del tiempo, vamos a darle 3 minutos a cada invitado para que pueda responder. Creo, y lo digo, no va a alcanzar a hacer mis consultas, pero al menos para que cada uno alcance a hacer ya las preguntas realizadas por los parlamentarios. Partamos en el mismo orden, don Alejandro, por favor. Tiene la palabra. Ahí sí. Bueno, a ver, sí, pues 3 minutos no está fácil para contestar las preguntas, pero voy a tratar de referirme. A ver, a la primera pregunta, esto de la Unión Europea y el ciclo AIP. Yo creo que lo que ocurre, la Unión Europea está haciendo ciertas apuestas. Y claro, uno puede decir, es razonable que las hagan o no, digamos, pero hay un cierto nivel de apuesta. Y de hecho, yo mencioné un ejemplo, ellos hicieron una apuesta con su GDPR, y hoy día se están encontrando con algunos problemas respecto del impacto regulatorio que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y están pensando si lo van a tener que modificar o no, por lo menos le están dando una vuelta. Entonces, pero además de esto, la Unión Europea esto lo vincula con otros marcos legales que está trabajando. El Digital Act, por ejemplo, de la Unión Europea, en el cual regulan a todas las plataformas. Y claro, tienen el poder para hacerlo, digamos. O sea, también hay un tema de poder y de contrapeso. Entonces, cuando usted me dice los 3 ejemplos, digamos, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea y China, hay que agregarle a eso que son, primero, los 3 lugares en el mundo que se produce inteligencia artificial de manera masiva, comercialmente relevante, digamos. O sea, todos los desarrollos tecnológicos con los cuales nosotros nos enfrentamos en el día a día del mundo de la inteligencia artificial vienen de allá. O es un desarrollo local que usa una API que está allá. Entonces también ahí hay un tema de cómo uno regula como consumidor versus como productor. Y si bien hay desarrollos locales, y María Paz mencionaba algunos, son marginales para efectos del desarrollo mundial de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado. Y claro, efectivamente la Unión Europea está haciendo una cierta apuesta, pero ya tiene una serie de marco regulatorio circundante a esto, una buena ley de protección de datos con las salvedades que yo he mencionado, el Digital Act, y tiene una serie de otras cosas. Entonces, y nosotros no tenemos ninguna de esas, entonces vamos a regular solo, es como regular una isla, digamos. O sea, estamos regulando la inteligencia artificial y no tenemos una ley de protección de datos personales. Uno dice, pero a ver, pero estamos poniendo la carrera delante de los bueyes, ahora, la exigibilidad, lo que me preguntaba el diputado Sánchez. Es bien difícil, es bien difícil y uno lo ve en general, si bien uno puede establecer ciertos mecanismos, los países que han logrado esto, ya sea son países muy poderosos, o sea, hoy día la Unión Europea hace exigibilidad respecto de plataformas que no son europeas, como por ejemplo Twitter, que amenazó a Elon Musk hace 3 días atrás que iba a tener que pagar una multa de este porte si no detenía las fake news respecto de la guerra en Israel. Hay que interrumpir sí, perdón. Le agradezco eso sí, la respuesta, pero estamos contra reloj porque no podemos prorrogar la sesión, por eso. Doña María Paz Hermosilla, por favor. Hola, bueno, respecto a los modelos, el modelo chino de verdad que es un modelo basado en IA para la vigilancia de las personas, para el genocidio, o en el fondo ellos están usando IA para reunir a las personas uigures, identificarlas y las tienen en campamentos en Xinjiang. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. El modelo chino creo yo que no es el modelo a mirar. Independiente que por ahí puedan, claro, tienen algunas a pasar una regulación, ¿no es cierto?, que hace que las empresas tengan que decirte qué etiquetas te ponen, pero todo esto es con el fin de promover un control del Estado completo a las personas. Entonces no sé si yo estaría mirando ese modelo. Eso es lo primero. Después, el modelo europeo creo que es interesante, pero como decía Alejandro, tienen una fortaleza importante de protección de datos. Entonces, yo creo que
debiéramos abocarnos a poner las bases de la casa, digamos, los cimientos de la casa que sean sólidos y no construidos en un pantano, y en ese caso necesitamos una buena ley de protección de datos personales. ¿Y qué cosas no tiene esta ley que eventualmente podrían estar en la ley de IA o en otras leyes? El tema de la discriminación algorítmica, obviamente, yo no lo veo como parte en este minuto de la ley de protección de datos personales. Tuve una discusión el fin de semana con Daniel Saror de Optia, y me decía que quizás uno podía hacer algunas modificaciones a la ley de discriminación actual con respecto a establecer algo que se llama la discriminación directa. Bueno, no es un tema que yo maneje, pero a lo que me refiero es el tema de la discriminación por parte de los algoritmos. Quizás uno podría hacer algunos ajustes. Quizás lo que podría hacer es estudiar la ley de discriminación. No hemos tenido experiencias de litigación estratégica, por ejemplo, usando esa ley con algún algoritmo, por lo tanto no sabemos cuánto aplicaría o no aplicaría, pero finalmente muchas de estas cosas pueden estar en las leyes como matrices, por ejemplo, la ley antidiscriminación que tenemos. Pero ese tema yo lo creo clave, el que se obligue en el fondo a hacer mediciones de equidad estadística en usos de sistemas de alto riesgo. Yo creo que eso es algo que podría quizás estar en una ley de IA a futuro. Lo bueno es que en el sector público vamos a haber avanzado bastante con eso cuando llegue el momento de regular, pero obviamente no es solamente el sector público, sino que importa mucho también el sector privado, y eso sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Y por último, doña María Paz Canales, por favor. Muchas gracias. Entonces, bien rápido, por el tiempo. Modelo chino, coincido plenamente con mi colega María Paz Hermosilla, es un modelo para el control social, por lo tanto no tiene ningún alineamiento con protección de derechos fundamentales, que es lo que yo justamente apunté en esta sesión, que es esencial en tener en consideración en la regulación de inteligencia artificial. Luego el modelo europeo, también me sumo a los comentarios de María Paz Hermosilla y Alejandro, en el sentido de que la madurez del sistema europeo para lidiar con esta regulación tiene que ver con el contexto de esas otras regulaciones fundamentales. La que falta, y todos estamos de acuerdo en ello, en Chile, es la actualización de protección de datos personales. Sin eso, hablar de regulación de inteligencia artificial parece absolutamente excesivo desde mi punto de vista. Y ahí me paso, bueno, un breve comentario acerca de el modelo de Estados Unidos, y que lo voy a conectar con mi respuesta a la otra pregunta, que tiene que ver con que cuando yo digo que la ley se queda corta, no me refiero en el sentido de que mi parecer es que debiera ser más exigente este proyecto de ley, sino que lo que me refiero es que la ley, como está diseñada, tiene deficiencias técnicas para abordar lo que se requiere para una gobernanza de inteligencia artificial. Pero lo que yo planteaba en mi presentación, y que tiene que ver, por lo tanto, con la respuesta con el modelo de Estados Unidos, es que tiene que haber una diversidad de aproximaciones regulatorias. La ley no necesariamente es la única ni la mejor respuesta, como hay ciertas cosas que todavía son desconocidas en la evolución, y es a lo que apuntaba Alejandro en su intervención. Hay que ver la factibilidad de abordar algunas de estas cuestiones a través de otros mecanismos, y todo el trabajo, por ejemplo, en materia de transparencia que se está haciendo a través del GovLab, que trabaja en colaboración con el Consejo para la Transparencia, es un buen ejemplo. Ahora, es la mitad del puzzle, porque ese trabajo de transparencia va a aplicar respecto de los organismos del Estado. Pero, por ejemplo, avanzar en ese tipo de mecanismos de corregulación o de regulaciones a través de sandbox que vayan hacia la exigencia de mayor transparencia, puede ser una buena oportunidad que no tiene que ver con la imposición de obligaciones legales de la naturaleza que se están estableciendo en el proyecto que está en discusión. O sea, a eso es lo que voy. Y específicamente las deficiencias más grandes que yo veo del proyecto, en donde yo digo que se queda corto, es que no lidia con el tema de diseñar un mecanismo adecuado de evaluación de impacto por la implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Para mi gusto, debiera dar alguna orientación o prever cómo se va a evaluar el riesgo y cómo se va a mitigar el riesgo, y eso no lo hace la ley, ni prevé tampoco que ningún otro cuerpo reglamentario lo pueda complementar, y es una materia crítica, digamos, en la discusión. Ahí es donde ha estado el centro de la discusión en el proyecto de ley europeo. Y lo otro es la transparencia, como también lo dije en mi presentación, pero que creo que a lo mejor mecanismos como la reglamentación del Consejo para la Transparencia que se ha estado trabajando proveen un buen modelo que ojalá fuera de aplicación transversal, no solo para el sector público, en avanzar en esa perspectiva. Lo dejo hasta ahí en honor al tiempo. Gracias.
Muchas gracias a los tres expositores el día de hoy. Sin duda han aportado elementos interesantes a la discusión y atención al tiempo, se pone fin a la sesión. Muchas gracias.